Bien, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre un caso de diabetes tipo 2 y comenzamos hablando sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por tener hiperglucemias de manera crónica. Esta, en pocas palabras, pues se define como una disfunción de las células beta y una resistencia a la insulina. Dice que es una enfermedad que de una combinación entre resistencia a la insulina y una progresiva disfunción de pérdida de masa de células beta, que impide compensarla liberando mayor insulina. La prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 90 y el 95% en la población, o sea que del 100% de los diabéticos que existen, o de las personas que padecen diabetes, perdón, del 90 al 95% es de tipo 2. La prevalencia de diabetes tipo 2 está aumentando en todo el mundo, en gran parte debido al incremento de la obesidad y a la alta frecuencia del sedentarismo en la población. Estos son dos grandes factores de riesgo. Sin en cambio se ha demostrado que igual la genética pues tiene una predisposición, aunque es mínima o es menor a la situación de pues malos hábitos como es el sedentarismo y la mala alimentación, pues también tiene un peso ahí. Ok, el caso clínico del cual les hablaré se trata de un paciente masculino de 72 años con un diagnóstico médico de diabetes tipo 2 que es sometido a una resección amplia del intestino delgado y el colon debido a una isquemia mesentérica aguda. En la unidad de cuidados intensivos se desarrolló un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El paciente es tratado con reposición de volumen, vasopresores, ventilación mecánica, antibióticos de amplio espectro e infusión de insulina intravenosa. Ok, este paciente actualmente toma metformina. La interacción que tiene este medicamento con la alimentación es que probablemente inhiba la absorción de vitamina B12. También toma paracetamol. La acción de velocidad de absorción del paracetamol puede disminuir cuando se administra con alimentos y se recomienda si que se quiere un efecto rápido, se administra en ayunas. Debemos evitar especialmente ingestión simultánea de alimentos ricos en hidratos de carbono y pectinas. Y también toma glibenclamida más glucomanano. El glucomanano disminuye la biodisponibilidad. Las recomendaciones conviene evitar la administración conjunta del fármaco con alimentos ricos en fibra. Y también toma insulina. Los alimentos no parecen influir en el efecto de la insulina y tampoco las bebidas. Bien, los datos antropométricos, se trata de un paciente masculino de 62 años de edad. El peso actual de este paciente es de 51 kilogramos, talla de unos 58 centímetros. La pérdida de peso de este paciente es de 10 kilogramos en los últimos 10 meses. Tiene un porcentaje de peso, de pérdida de peso del 16.39% y un IMC del 20.42 kilogramos sobre metros al cuadrado. El diagnóstico médico de este paciente, el diagnóstico nutricio de este paciente es un peso insuficiente. Esto de acuerdo a la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Este EMC es de acuerdo a un paciente geriátrico. Los bioquímicos que el paciente maneja, pues bueno, llega con hiperglucemia, con 140 miligramos sobre decilitro de glucosa, una albúmina de 2.9 que pues denota una desnutrición moderada, una hemoglobina de 11 miligramos sobre decilitro. Esto puede ser probablemente por la isquemia, anemia tiene en este momento anemia, una prealbúmina de 11 miligramos sobre decilitros que también es un indicador de desnutrición moderada, al igual que la transferrina, los niveles que tiene en este momento que son de 220 miligramos sobre decilitro. Los datos clínicos que presenta es dolor abdominal intenso después de comer, anorexia y fatiga. El tamizaje de este paciente
es el siguiente. El paciente presenta riesgo de desnutrición grave, pero con un grado de severidad de enfermedad moderada. Y el grupo etario al que pertenece agrava su diagnóstico. Necesita soporte nutricional. El diagnóstico de nutrición es el siguiente. Tiene un riesgo de desnutrición grave relacionado con la ingesta insuficiente de alimentos y la mala absorción de nutrimentos, evidenciado por una pérdida del 16.39% de peso, una albúmina de 2.9 gramos sobre decilitro, una albúmina de 11 miligramos sobre decilitro, una transferrina de 220 miligramos sobre decilitro, y de acuerdo a su tamizaje que dio de 6 puntos, anemia relacionada con la pérdida de sangre, que bueno, en este caso es por la isquemia misentérica aguda que presenta, y una concentración elevada de glucosa en plasma relacionada con la diabetes tipo 2 que actualmente padece. Los objetivos es detener la pérdida de peso, ya que pues esto agrava pues en mayor medida la enfermedad o bien como tal, sí, la enfermedad la agrava. Y más que nada en cuestión de la nutrición parenteral, proporcionar una cantidad y calidad suficiente de energía y nutrimentos, tratar de corregir en medida de lo posible la desnutrición que presenta y lograr un balance glucémico. Las metas es facilitar un buen estado nutricional, detener el avance de desnutrición que se presenta, lograr un balance glicémico. El tipo de nutrición que se le va a dar va a ser nutrición parenteral central. Esto va a ser por vía central, por acceso a una vena de gran calibre, que va a ser la cava superior, en un catéter no tunelizado percutáneo. Esto va a ser por la isquemia que presenta, por el grado de desnutrición, por los días que va a estar el paciente teniendo esta nutrición. De acuerdo a las guías ESPEN se recomienda que si va a estar más, que esta nutrición se tiene que dar en un paciente geriátrico, se tiene que dar pues casi inmediatamente, porque podemos comprometer la salud del paciente. No debemos de esperar como tal los 15 días, sino que a partir de que de 3 días o 7 días recomienda se comienza esta nutrición. Pero bien, las primeras razones son las anteriores mencionadas. El cálculo de calorías se sacó de acuerdo a las guías ESPEN 2018 y unas guías que encontré sobre el cuidado del paciente diabético, dietoterapia y alimentos para el paciente con diabetes. Y bueno, pues sugieren que sean de 25 a 30 kilocalorías. Yo decidí que fueran 30 por el grado de desnutrición que presenta o el grado bueno, el problema nutricional que presenta. Bueno, nos dio un total de 1530 kilocalorías. El cálculo de macronutrimentos quedó de la siguiente manera. De acuerdo a las guías ESPEN y de acuerdo a las guías de dietoterapia y alimentos paciente con diabetes, recomienda que sea de 15 a 20% proteínas. Este paciente tiene una depresión muscular, así que pues traté de darle un aporte proteínico elevado. No quise llegar al 20% ya que sobrepasaba el 1.5 gramos sobre gramos por kilogramo de peso, así que pues se quedó en 17%. Los hidratos de carbono del 53%, en este caso va a ser dextrosa, y los lípidos del 30%. Aún a pesar de que estamos utilizando la dextrosa, pues no debería de tener alguna complicación aún siendo un paciente diabético, ya que este paciente sigue teniendo una suministración de insulina. Y pues más que nada si existiera algún tipo de hiperglucemias o incluso una hipoglucemia, el ajuste se debería de dar ya sea sí en el aporte de dextrosa o bien con apoyo del médico especialista en este caso. Las concentraciones finales
se obtuvo una concentración del 4.2% de proteínas, del 13.2% de dextrosa, 3.3% de lípidos y ordenado por gramos de 65 gramos de proteínas, de dextrosa de 202 gramos y de lípidos de 75 gramos. Los pacientes con diabetes, en este caso es paciente geriátrico, compromete el estado nutricional y del paciente. Si la glicemia no es bien controlada, es preciso que con ayuda del endocrinólogo y médico especialista se haga el ajuste necesario de insulina al momento de que sea necesaria la nutrición parenteral, esto para evitar hiper o hipoglucemias. Leí en un artículo que se podía comprometer la salud del paciente si existían hiperglucemias mayores a 180 miligramos sobre decilitro, así que es muy importante cuidar esa situación. Bueno, para el monitoreo y evaluación se debe volver a realizar una valoración nutricional cada semana para el seguimiento del paciente y modificación de o no de la dieta según proceda. Diariamente se debe monitorear la glucosa para el control de hiper o hipoglucemias. Bien, estas son las bibliografías que yo utilicé para desarrollar este caso clínico. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.